Durante esta presentación se van a abordar estos 10 temas. Para que esta sea más didáctica, voy a utilizar fragmentos de dos programas divulgativos de Radio Televisión Española, uno de Documentos TV y otro de Redes, de Eduardo Punset. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, y sin embargo hay todo un silencio en torno a él. Un silencio entre las 30 y 90.000 víctimas que realizarán un intento al año, y el silencio de sus familiares que lo esconderán porque es tabú. Un silencio entre las instituciones que, pese a los casi 3.500 muertos anuales, apenas harán campañas de prevención. Y un silencio entre los medios de comunicación que no lo mencionarán por miedo al efecto imitación. Y sin embargo, entre médicos y expertos se extiende una nueva corriente de opinión, que apuesta por hablar del suicidio para combatir sus causas y que deje de ser la muerte silenciada. A continuación, vamos a informarnos sobre las cifras del suicidio a nivel mundial. Cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida. O lo que es lo mismo, 1 millón de personas al año. Son más que todas las víctimas de conflictos armados y las mismas que fallecen por accidente de tráfico. Por cada mujer que se suicida, 4 hombres mueren por el mismo motivo. Pero por cada hombre que intenta suicidarse, 4 mujeres hacen la tentativa. En los países asiáticos, esta tendencia se invierte y mueren más mujeres que hombres por suicidio. Rusia y algunos de sus países órbita, Lituania, Bielorrusia, Latvia y Ucrania, tienen los índices más elevados. En la mayoría de países, las tasas de suicidio aumentan con la edad. El índice de suicidios más elevado se produce en personas mayores de 65 años, llegando a cifras 4 veces más altas que las de adolescentes. He de añadir que se estima que esta cifra aumentará a 1,5 millones hacia el año 2020. Y bueno, aquí tenéis la última nota de prensa publicada por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2014, en la que se indica que los fallecidos por accidentes de tráfico en 2012 habían disminuido, mientras que la cifra de suicidio aumenta. Por tanto, el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte violenta. En esta gráfica lo podéis apreciar mejor. En color ámbar se muestran las muertes por accidentes de tráfico desde el año 2000 al 2012 y en azul las muertes por suicidio. Fijaos cómo realizando una buena estrategia de prevención por parte del gobierno, de los medios de comunicación y con la participación ciudadana, estas cifras van progresivamente disminuyendo. Sin embargo, como no se ha hecho ninguna política para la prevención del suicidio, estas cifras van aumentando lentamente. Fijaos por ejemplo en el año 2000, ya que la cifra de muertes por accidentes de tráfico casi duplicaba la de suicidio, y en la actualidad es la de suicidio la que prácticamente duplica la de accidentes de tráfico. Sexo no es igual a género. El sexo es biológico, por tanto se es hombre o mujer por los atributos sexuales, mientras que el género es una imagen mental que tenemos, de lo que entendemos sobre qué es masculino o femenino, y según nuestra cultura y sociedad. Por ejemplo, Tarzán y Jane. Durante mucho tiempo hemos tenido esta imagen. Lo masculino, como Tarzán, es independiente, dominante, de seguridad en sí mismo y tendente a comportamiento agresivo, por ejemplo la caza. Por otro lado, lo femenino, como Jane, que era dependiente, conformista y obediente. Obviamente esta es una imagen de género antigua y gracias a la política de igualdad esto va cambiando. En las mujeres el decidir sobre sus actividades es una elección y no una obligación. Ante los problemas las mujeres tienden a la depresión y los hombres a la irritabilidad y al abuso del alcohol.
Por otro lado, las mujeres tienden a la búsqueda de ayuda, los hombres no. Esta es una de las razones por las que se suicidan más hombres, porque no piden ayuda por esta imagen de género. En el suicidio intervienen múltiples causas. Las hay biológicas, psicológicas y sociales. Las principales causas de malestar son, en los hombres, las dificultades económicas y el aislamiento, y en las mujeres, los problemas interpersonales. En los próximos 5 minutos voy a resumir cómo se ha combatido el suicidio a lo largo de la historia hasta la actualidad. El suicidio se intenta prevenir considerándolo como pecado. A nivel religioso, San Agustín se basaba en el quinto mandamiento, no matarás, para indicar que tampoco se podía matar a uno mismo. Por otro lado, la Iglesia condena el suicidio como pecado en el siglo VI. Santo Tomás condena el suicidio, pero reconoce que hay enfermedades en las que la persona en esos momentos no era responsable de sus actos y empieza a separar el pecado del suicidio. Otro método de prevención fue considerarlo como delito. Por ejemplo, Platón lo consideraba una ofensa grave a la sociedad. En esa época, el pueblo consideraba impuro a los suicidas y no se les enterraba. Por otro lado, el suicidio entre los romanos se convirtió en un asunto bastante importante, ya que suponía una pérdida económica para los dueños de los esclavos y debilitaba las religiones romanas. Lo que hacían para castigarlo era negar la sepultura, destruir el testamento y confiscar los bienes de aquellas personas que se suicidaban. En la Edad Media, el suicidio siguió siendo un delito y se seguían confiscando bienes y humillando al cadáver. Ante el temor que generaba el suicidio, en algunas regiones europeas la gente pensaba que era por una posesión demoníaca y se les atravesaba el corazón con una estaca, como si fueran vampiros. Hasta el siglo XVIII se sigue castigando el suicidio en casi todos los países. Sin embargo, tras la Revolución Francesa deja de estar penalizado en este país, y así progresivamente en el resto de países. A principios del siglo XIX, el suicidio pasa a ser medicalizado, considerándolo como síntoma de diversas enfermedades mentales. Desgraciadamente, en ese siglo se asoció la palabra vergüenza con el suicidio. Al ser asociado con la enfermedad mental, se empezó a ocultar y se convirtió en tabú. En la actualidad, aunque la persona con trastorno mental ha pasado a ser un ciudadano más en la sociedad, permanece el estigma, y este es el factor más importante, por el que las personas que tienen conducta suicida no acuden a pedir ayuda profesional a pesar de que existen tratamientos eficaces. Se mantiene el estigma por una combinación de miedo e ignorancia. Al suicidio, a la muerte, le podemos tener miedo o respeto, como los accidentes de tráfico, pero hay que liberarse de la ignorancia. Por tanto, actualmente se puede prevenir el suicidio mediante la información de los factores de riesgo sobre el qué hacer y mediante la lucha contra el estigma de la enfermedad mental. Me gustaría recordaros el lema de hoy, que es la lucha para que la gente cambie de mentalidad sobre la enfermedad mental y vaya eliminándose el estigma. Además, esto también lo podremos aplicar a la conducta suicida. Si sabemos los factores de riesgo, los podemos prevenir, como en los accidentes de tráfico, en los que los factores de riesgo serían el exceso de velocidad, no llevar el cinturón, el abuso del alcohol. Veamos cuáles son los principales factores de riesgo en la conducta suicida. La idea de que el suicidio es un acto libre, que la persona decide voluntariamente, deriva de un concepto romántico de la libertad del individuo. Yo no he visto nunca libertad en el suicidio, siempre he visto dolor, desesperación. Es un poco la muerte más desoladora que cabe. La decisión de acabar con la vida de uno mismo no tiene que ver con cuestiones morales o filosóficas, sino con un sufrimiento intenso. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que llevan al suicidio? Siempre se nos pregunta quiénes son las personas que tienen riesgo de suicidarse. Hay un acuerdo entre todos los especialistas a nivel mundial de que hay 5 factores de riesgo. El primero es la enfermedad mental, sobre todo la depresión, la psicosis, el consumo de tóxicos. El segundo es el que piensa
y el que ha hecho algún intento de suicidio, o bien tener una enfermedad médica crónica que curse con dolor, o acontecimientos vitales que supongan una gran crisis en la adaptación del sujeto. En este sentido, la causa primera, la más frecuente, hasta el 60% de los casos, es la ruptura de la relación amorosa, o sea, nos seguimos suicidando por amor. Después vendrían los problemas en el entorno familiar y luego ya otros problemas laborales o económicos. Y en quinto lugar, el quinto factor es el aislamiento social, el desarraigo, el no tener vínculos con sus semejantes. Aquí tenemos los 5 factores de riesgo principales. ¿Pero qué podemos hacer nosotros para prevenirlos? La mayoría de los casos, si bien no todos, son por padecer una enfermedad mental. Por tanto, si tratamos la enfermedad mental, prevenimos el suicidio. Es destacable que en el 75% de los casos de intentos de suicidio, los suicidas no piden atención médica y por tanto no pueden ser tratados. Por tanto, la labor de prevención radicaría en que sus familiares y amigos les animen a pedir ayuda. Cuando tenemos que enfrentarnos ante el dolor físico, hay que tratarlo adecuadamente. Y así, hay estudios científicos que demuestran que cuando se trata adecuadamente, las personas con conducta suicida expresan su deseo de vivir. Para las adversidades de la vida, lo mejor es el apoyo familiar y social. También debemos tratar el aislamiento social, ya que si lo reducimos el riesgo de suicidio. Bien, ahora vamos a ver resumidamente el riesgo de suicidio según la edad, en jóvenes, adultos y en la tercera edad. Aunque cada suicidio es distinto, existen ciertas similitudes entre unos y otros que permiten hacer un perfil del tipo de persona, las motivaciones y la manera en que atenta contra su vida. Según estos modelos, los 3 tipos de suicidio más frecuentes en España se corresponden, a su vez, con 3 épocas de la vida diferentes. En jóvenes, el suicidio suele ir relacionado con situaciones provocadas por los trastornos psiquiátricos y el consumo de drogas. La sensación de no poder controlar los pensamientos de uno y de ser víctima de una realidad amenazante y extraña puede conducir a una situación de crisis, de desesperación insoportable. Los suicidios más frecuentes en adultos se producen durante periodos de crisis vital. Problemas económicos y de relaciones personales, especialmente en relaciones de pareja, pueden llevar a las víctimas a un callejón sin salida. Por último, la gente mayor se suicida, en la mayoría de los casos, cuando sienten que su única compañía son la soledad y los recuerdos. Afortunadamente, la inmensa mayoría de intentos resultan fallidos, y después de una tentativa se abren nuevas opciones. A través de tratamientos farmacológicos y psicológicos, muchas personas descubren razones para seguir viviendo. Como ya hemos indicado, los motivos por los que se suicida alguien son múltiples. Reducirlo a una sola causa es una visión simplista. Así, existen factores genéticos, traumas infantiles, factores biológicos y psicológicos que nos hacen vulnerables. Esta vulnerabilidad, asociada a la presencia de trastornos mentales y problemas sociales, como desahucios, rupturas amorosas, constituirían el conjunto de factores estresantes que conducen a la conducta suicida. Sobre estos factores estresantes actúan otros factores que aumentan o disminuyen el riesgo suicida. Por ejemplo, factores que aumentan el riesgo serían el acceso a los medios, por ejemplo, armas de fuego, y la ausencia de apoyo social. Y por otro lado, como factores protectores, tendríamos la accesibilidad a cuidados de salud mental y al tener un soporte social y familiar adecuado. Al ser el suicidio debido a múltiples causas, su abordaje es biopsicosocial, pudiéndose utilizar diversos fármacos, técnicas psicológicas e intervenciones sociales. Dentro de las técnicas psicológicas vamos a ver, por ejemplo, cómo el psicólogo clínico
Joaquín Punti, nos explica una técnica de afrontamiento de resolución de problemas para los adolescentes. Se ha comprobado que estos chicos muchas veces tienen dificultades en la toma de decisiones. La idea es que si nosotros les dotamos de una mayor capacidad para aprender a dar múltiples soluciones posibles a un problema, seguramente no se van a plantear el intento autolítico como una opción. Por ejemplo, habitualmente lo que tenemos es que siempre una persona suele tener unas expectativas respecto a algo. Por ejemplo, tú pensabas pues que tendrías la posibilidad de entrar en la academia de música por la que tanto has trabajado, estudios oficiales, y esto te ha generado unas expectativas previas altas. Puede pasar que tú no acabes entrando. Por tanto, esto seguramente, el tener unas expectativas tan altas, te generará, y aquí tendríamos una variable muy importante, un malestar emocional. Si añadimos unas expectativas previas elevadas, que eres un chico impulsivo, y en algunas ocasiones también vamos a encontrar una baja tolerancia a la frustración, esto nos explica que la persona empieza a sentirse emocionalmente mal. Cuando una persona se siente mal, no solo se siente mal emocionalmente, empieza a realizar también conductas que pueden ser negativas. Probablemente, si a esta persona se le ocurriera que quizá hay otras opciones de manejo, como por ejemplo, puedes igual presentarte a una nueva convocatoria, puedes quizá intentar hablar con el profesor de música, puedes plantearte dedicarte a la música, no necesariamente desde estudios oficiales. Es decir, la idea que se ha comprobado en la literatura, que es muy importante, es que los adolescentes se sientan más competentes a la hora de tomar decisiones. Tener la sensación de que uno es capaz de tomar decisiones implica en el fondo estrategias de afrontamiento ante la realidad. Si tuviéramos los datos de la encuesta que hemos realizado, encontraríamos que muchos de vosotros piensan que la crisis económica ha disparado las cifras de suicidio, pero la realidad es que los principales estudios científicos realizados hasta la fecha no indican lo mismo. La crisis económica ha puesto de relieve uno de los factores ambientales de riesgo de suicidio. Es hermana de la última víctima, según denuncian, de la presión laboral, la número 11. En Foxconn, últimamente, los suicidios están a la orden del día. Crece la preocupación en Francia por los suicidios en la empresa France Telecom. El último suicidio fue el viernes pasado. Una mujer de 32 años se tiró por la ventana de la oficina en la que trabajaba. Los expertos son muy cautelosos en vincular crisis y suicidios, pero sí se puede afirmar que han aumentado los casos de depresión y que hay determinado sector de la población más vulnerable. Una pregunta que se hace en nuestros días es, ¿y la vida moderna, el estrés, las exigencias que tenemos, el tenerlo todo aparentemente puede estar relacionado con el suicidio? Probablemente con muchos tipos de suicidio sí, pero no nos quedemos con la idea de más estrés, más suicidio. No, más estrés para unas determinadas personas va a provocar más suicidio. El acontecimiento vital desencadenante es afectivo. Entonces es la ruptura, la pérdida, la distorsión de las relaciones amorosas lo que lleva al suicidio. Otra cosa es que indirectamente la crisis distorsione la célula familiar y lleve al sujeto a una soledad y un sufrimiento. Entonces sí. Fijaos cómo las cifras de 2003 y 2004 son similares a las actuales y no había crisis. Sin embargo, se aprecia un ligero incremento, pero no es significativo si vemos la serie histórica. En este estudio, publicado en julio de 2014, Marta Miret y colaboradores nos indican que los porcentajes de ideación e intentos suicidas en España son similares a los encontrados hace 10 años, antes de la reciente crisis económica. Se recomiendan programas de prevención del suicidio centrados en la detección temprana y en la prevención de los trastornos de depresión y ansiedad, que sí que han aumentado. ¿Por qué los medios de comunicación hablan tan poco del suicidio? En parte, esto se debe al efecto Werther o efecto imitación. Goethe escribió una novela romántica en 1774 en la que su protagonista se enamoró de una mujer casada y acabó suicidándose, describiendo muy minuciosamente el método de este autor. El libro fue un éxito, pero muchos jóvenes empezaron a suicidarse, utilizando la misma ropa y el mismo método. De ahí, y en otros casos similares,
viene el temor al efecto contagio, imitación o dominó en los medios de comunicación actuales. A veces nos da miedo hablar de suicidio porque creemos que es algo contagioso, que cuando alguien cercano o famoso decide dejar de vivir puede llevar a otros a considerar esta opción como algo deseable. ¿Qué hay de cierto en este supuesto efecto dominó? Se habla del famoso efecto dominó, que es muy difícil de demostrar y que los estudios que hay son muy contradictorios. Nosotros los que hemos hecho, pues por ejemplo, después de programas y largos que han salido en televisión aquí en Cataluña y en Barcelona, no han aumentado para nada las tentativas de suicidio o los intentos suicidas en los hospitales de Barcelona. Las tasas de suicidio son desesperadamente estables desde que tenemos estadísticas en el siglo XIX. Hay casos, por ejemplo el de Kurt Cobain, el de Nirvana, que los servicios de suicidología de Seattle hicieron un funeral, participó toda la juventud y no aumentaron los intentos de suicidio. Es un poco simple pensar que porque leas en el periódico o veas en la tele que se ha matado a alguien, tú te vas a matar, si previamente no hay una psicopatología y una situación de crisis. De la misma manera que el suicidio no está aceptado socialmente, hablar de él es un tabú que pocos se atreven a romper. Sin embargo, es necesario dejar de tener miedo para poder comprender. ¿Hasta qué punto hablar del suicidio puede ayudar a las personas que se enfrentan a esta idea de forma persistente? La realidad es que el suicidio, sobre todo en los países mediterráneos y más conservadores, ha llegado a ser ya casi sorprendente el cómo se niega la evidencia del suicidio y de los intentos de suicidio, porque es el 1% de la población que hace un intento de suicidio. Informar puede tener el riesgo de facilitar en alguno que ya esté más o menos pensando en el suicidio y que esté fuera de la gota que colma el vaso, pero también es la única manera de que la gente pueda pedir ayuda cuando piensa en el suicidio. Omiten suicidios, pero los medios de comunicación los han eliminado del todo. Y son precisamente ellos los que pueden dar visibilidad al problema. Pero el temor al efecto imitación les ha llevado hasta no informar de los suicidios en metros y trenes. Lo de la epidemia es como decir, ¿hablar de la violencia de género crea epidemia? Mire, no. Se tiene que hablar del suicidio como en su día se tuvo que hablar del SIDA, como en su día se tuvo que hablar de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque se estaban convirtiendo en un problema de salud. Si las personas conociésemos la realidad del suicidio, no tendríamos esta actitud moralizante y enjuiciadora y perseguidora del suicidio. Y sería más fácil que lo piense, lo comente, y el que lo escucha lo recoja como tal y no lo niegue. No diga, va, no digas locuras, ¿cómo vas a suicidarte? Entonces, el poder conocerlo, el poderlo hablar, es el principio de la solución. 19 personas han muerto este fin de semana en las carreteras españolas. Tráfico ha presentado una nueva campaña para evitar accidentes. Llevar el cinturón de seguridad puesto es la mejor medida en caso de accidente. Son imágenes duras que muestran la cara más dramática de la carretera. La constante información sobre accidentes de tráfico y una enérgica política de campañas de prevención han logrado que las víctimas en carretera dejen de encabezar la lista de muertes no naturales en España. En cambio, nadie recuerda una sola campaña para la prevención del suicidio, y con casi 3.500 casos anuales, ya es la primera causa de muerte violenta en nuestro país. Finalmente, hablaremos sobre los programas de prevención. Desgraciadamente en España aún no se ha impulsado ningún programa nacional para la prevención del suicidio. En 1999 se lanzó el programa SUPRE a nivel mundial, cuyo objetivo es reducir los intentos de suicidio y las muertes por suicidio y eliminar el estigma asociado al suicidio. Una de sus medidas fue el declarar el suicidio como un problema de salud pública y se declaró el día 10 de septiembre como el Día Mundial de Prevención del Suicidio.
Este año 2014 el lema es Un solo mundo conectado, que indica la necesidad de trabajar todos para prevenir el suicidio, interactuando y coordinándonos a varios niveles. Por tanto, la prevención no es solo algo de psiquiatras y psicólogos clínicos, sino que intervenimos todos. Entre las medidas a nivel mundial que se recomendaron en el 2012 destacan: primero, reducir el acceso a los medios para suicidarse. Por otro lado, el tratamiento de las personas con trastornos mentales y la derivación de personas con riesgo suicida para el cuidado profesional. Además, se debe realizar un seguimiento de estos pacientes que han intentado suicidarse. Y por último, hay que promover en la sociedad la información para la prevención del suicidio. Y ya a modo de resumen, me gustaría decir que el suicidio es la primera causa de muerte violenta en España y en el resto del mundo. Por tanto, hay que liberarse de la ignorancia y conocer los factores de riesgo y el qué hacer ante una conducta suicida. Para prevenirlo hay que tratarlo, y para que la persona acuda debemos combatir el estigma social. Muchas de las personas que realizan un intento de suicidio, pero no todas, padecen un trastorno mental. La crisis económica no ha aumentado la cifra del suicidio, aunque sí los casos de ansiedad y de depresión. En la prevención del suicidio no solo intervienen los profesionales de la salud mental, sino que es necesaria la colaboración de todos. Se necesita más apoyo del gobierno, de los medios de comunicación y de la sociedad para su prevención.